Hola, en el capítulo de hoy hablaremos sobre qué es la discapacidad intelectual y la importancia que tiene la evaluación multidimensional y cómo esto influye. Cabe recalcar que este fue un trabajo colaborativo entre Vanessa Quesada, Carolina Zambrano y la que les habla, Denise Gallegos. Primero que todo, ¿saben lo que es la discapacidad intelectual? Sí, yo sé lo que es la discapacidad intelectual. Antes era conocido como un retraso mental. Esta es la adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano. Una persona con DI tiene dificultades para comprender, aprender y recordar cosas. Estas afectan al nivel de inteligencia general como habilidades cognitivas, motoras, sociales y del lenguaje. Además, la DI se describe como una serie de limitaciones significativas en el funcionamiento de la conducta adaptativa conceptual, social y práctica. Por ejemplo, en lo conceptual, un niño con problemas para seguir instrucciones. En lo social, con problemas en las respuestas emocionales desproporcionadas y en la práctica, dificultad de manejo en su dinero. La discapacidad intelectual se origina antes de los 18 años. Carolina, una pregunta. ¿La discapacidad intelectual es una enfermedad? No es una enfermedad. ¿Y qué factores de riesgo existen en la discapacidad intelectual? Tenemos 3, que es el prenatal, el perinatal y el postnatal. En el prenatal tenemos el trastorno cromosómico, trastorno asociado a un único gen, trastorno metabólico, enfermedades maternas, pobreza, mala nutrición, violencia doméstica y falta de acceso a los cuidados parentales. Además, el consumo de drogas, alcohol, tabaco, inmadurez parental. En la discapacidad cognitiva y falta de preparación para la parentabilidad. En el perinatal tenemos la prematuridad, lesiones al momento del parto y trastornos neonatales, falta de cuidados parentales y el rechazo y abandono por parte de los padres hacia el niño. La falta de derivación hacia servicios de intervención tras el alta médica. En el postnatal tenemos el traumatismo cráneoencefálico, que es cuando la guaguita tiene un golpe en su cabeza, una malnutrición, un trastorno epiléptico, un trastorno degenerativo. La falta de estimulación, enfermedades crónicas en la familia, el maltrato y abandono, violencia doméstica, medidas de seguridad inadecuadas, deprivación social, deficiencia de la crianza, diagnóstico tardío, sin servicio de atención temprana y educativa y además sin el apoyo familiar. Otra consulta, ¿existen tipos de discapacidad intelectual? Sí, hay 5 tipos de discapacidad intelectual. Entre ellos se encuentran la discapacidad intelectual límite. Es un grado de la población que presenta un CI próximo al promedio. Este se encuentra entre el 70 y el 85. Son personas que pueden alcanzar la autonomía en distintas actividades, siempre y cuando se cuente con los apoyos necesarios para que éste avance. Luego está la discapacidad intelectual leve. Las personas que padecen presentan un CI entre el 55 y el 70. Este suele ser muy parecido al fin. Lo único que se va modificando son los distintos apoyos que se le deben dar. En tercer lugar está la discapacidad intelectual moderada. Presentan un CI entre el 35 y el 50, en el cual se debe tener una constante supervisión en las actividades que se vayan realizando. Se debe tener en cuenta que ellos pueden lograr un buen grado de autonomía, ya sea en su desplazamiento o en su autocuidado. En cuarto lugar está la discapacidad intelectual grave, con un CI que se sitúa entre el 20 y el 35. La necesidad de apoyo para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria se intensifica, precisando ayuda y supervisión cotidiana. Adquiere algunas habilidades, sin embargo, necesita apoyo constante. Y por último está la discapacidad intelectual profunda. Es el grado más elevado y menos frecuente. Presenta un CI inferior a 20 y necesitan apoyo constante, limitándose a ser autónomos en su desarrollo vital. Como ejemplo a estos tipos de discapacidad intelectual, las personas con funcionamiento intelectual limítrofe logran adaptarse a la sociedad y desarrollar diferentes habilidades, siempre y cuando éstas no requieran de mucha complejidad, mientras que la discapacidad intelectual en los grados leve y moderado presentan algunas dificultades en diferentes habilidades como la comunicación, el cuidado personal, la vida doméstica, en lo académico y en lo social.
pero estas pueden llegar a desarrollarse a lo largo del tiempo, en donde se refuerce de manera constante. Mientras que la discapacidad intelectual en el grado grave y profundo requieren de una supervisión por parte de un adulto y llegar a alcanzar algunas de las habilidades ya mencionadas, en ocasiones puede llegar a ser difícil por el tipo de grado y dificultad que éste presenta. Se debe de tener en cuenta que también existen una variedad de síntomas. En el lenguaje, las personas presentan un retraso en la adquisición del lenguaje y dificultades para hablar y poder expresarse. En lo cognitivo, se ve afectada la capacidad de analizar, razonar o calcular. Se debe tener en cuenta los niveles de gravedad en el que éste se encuentre. En lo emocional, tenemos que las emociones suelen ser muy ingenuas e inmaduras. También el comportamiento es bastante impulsivo. Se debe tener en cuenta también que hay algunos que suelen ser mucho más tímidos que otros. En la concentración y memoria, tenemos que la capacidad de concentración es bastante baja. Se concentran por periodos no tan prolongados. Y en lo que es su memoria, tarda demasiado tiempo en recordar ciertas cosas. Y por último, movimiento y conducta, tenemos que presentan dificultades de gran importancia en la coordinación, mostrando movimientos excesivos y suelen ser bastante torpes. También suelen tener comportamientos agresivos y en el caso de discapacidad intelectual moderado y grave, suelen ser bastante agresivos con ellos mismos, en donde se llegan a golpear o a morder. ¿Qué es la evaluación multidimensional? Este implica evaluar múltiples dimensiones de un estudiante, incluyendo sus características socioculturales, familiares, de aprendizaje y socioemocionales, así como las características de su institución educativa. Uno de los métodos es el Vineland, que ve lo social. Es un instrumento que sirve para evaluar las conductas adaptativas que se realizan en la vida cotidiana, la comunicación y la socialización. Este se le realiza en un rango de edad de los 3 a 80 años a través de una entrevista entre apoderado, cuidador y el docente. Luego tenemos la escala de Wechsler, el cual mide lo cognitivo, la cual se utiliza para evaluar la inteligencia de los niños desde los 6 a los 16 años. Mide habilidades como la comprensión verbal, la memoria de trabajo, el razonamiento y la velocidad de procesamiento. También esta escala puede ser aplicada en personas adultas. También mencionar que existe el test de Stanford-Binet, el cual cumple la misma función que el test de Wechsler. Por último, está el test que evalúa lo emocional, el SET-S. Este es una entrevista con personas cercanas a la persona diagnosticada con DI. Esta entrevista va desde el nacimiento hasta los 12 años. Se utiliza para medir el desarrollo emocional de personas con discapacidad intelectual, el cual permite comprender las necesidades emocionales de cada uno, ya que éstas son difíciles de expresar verbalmente. ¿Y por qué es importante una evaluación multidimensional para las personas con DI? Son fundamentales y pueden causar un gran impacto, ya que a través de estos métodos es como podemos obtener respuestas a las dificultades que presenta la persona y cuáles son las habilidades educativas que se encuentren descendidas. Por otra parte, se puede verificar las habilidades sociales y cómo dar respuesta a estas mediante terapias. Algunas herramientas externas que se utilizan, aparte de los tests, son distintas entrevistas que se pueden ir realizando con personas que son cercanas a las personas diagnosticadas, observaciones en distintas actividades o tareas que se le piden a la misma persona y también una variedad de pruebas diagnósticas. También una herramienta de suma importancia es la participación activa y preocupación de los padres y todos los que están presentes en la vida cotidiana del alumno. Bueno, como conclusión, creemos que es importante conocer los tipos de grados que presenta la discapacidad intelectual y sus características principales. Por otra parte, trabajar con un estudiante que cuente con DI es necesario para considerar los diferentes métodos de evaluaciones multidimensionales que nos ayudarán y nos servirán para conocer cuáles son las capacidades que tiene el estudiante y cómo éste se desarrolla ante la sociedad. También, a través de estas evaluaciones, se dará a conocer cuáles son las habilidades que se encuentran descendidas y así sabremos qué estrategias debemos utilizar y aplicar para que éste tenga una mejora en su desarrollo psicosocial y cognitivo. Además, dentro de nuestra investigación encontramos que en el año 2004 existía la Ley 19.284, donde solo se fomentaban las normas de integración social.
Pero hoy en día esta ley fue modernizada a la Ley 20.422, donde se implementa la igualdad de oportunidades, la inclusión social y principios fundamentales como la vida independiente, el diseño universal para el aprendizaje y la participación y diálogo social. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, gracias por escucharnos, hasta luego. ¡Chao!